¿Alguna vez has sentido como si algo que no podías ver, pero que sentías todo el tiempo, te estuviera jalando? ¿Como si una fuerza invisible controlara tus deseos más profundos? ¿Y cuanto más luchabas, más atrapado quedabas? Lo sentí en las primeras horas de la mañana, cuando el silencio era roto por pensamientos sucios, deseos incontrolables, imágenes que volvían como sombras en mi mente. Era como si me atara una cadena hecha de lujuria, de pecado, de placer envenenado, y todo empezó lentamente, con miradas, con pensamientos, con solo un clic más, pero solo uno más, se convirtió en una adicción oculta, camuflada de normalidad, pero que devoraba mi alma cada día. Nadie lo sabía. En la iglesia me veían como un hombre de Dios, pero por dentro estaba dominada por un espíritu que se alimentaba de mi debilidad sexual. El pecado sexual me ha envuelto en lazos invisibles. Todo empezó con la pornografía. Luego vino la masturbación constante. Luego, mensajes, conversaciones, reuniones. Y cuando lo vi ya no pude parar más. Oré, ayuné, prediqué, pero fue como vivir dos vidas. Decía con la boca, Dios es bueno. Pero por la noche, mi cuerpo servía a otro amo. La culpa fue mi compañera constante. Pero más que culpa, era miedo. Miedo a ser expuesto. Miedo a perderlo todo. Y al mismo tiempo, un placer demoníaco que me sedujo. Y luego me aplastó de vergüenza. Eso es lo que hace el pecado sexual. No viene gritando, susurra. Él no te ata con cadenas físicas, sino con cadenas espirituales. Y cada vez que cedes, renuevas el pacto. No lo sabía, pero cada una de mis acciones alimentaba a los demonios. Cada clic era una legalidad. Cada otoño era una puerta abierta. Lo que más me asustó fue darme cuenta de que no era el único. He conocido hombres, líderes, ministros, atrapados en el mismo ciclo, porque el pecado sexual no respeta posiciones ni apariencias. Es una brecha espiritual que si no se cierra, te arrastrará al abismo. Y lo peor, cuanto más te hundes, más te convences de que no hay vuelta atrás. Empiezas a pensar que esto es solo parte de lo que eres. Es mi carne, es mi cuerpo, Dios lo entiende. Pero no, era una prisión. Era posesión disfrazada de placer. Vi mi vida escabullirse entre mis manos, como arena. Relaciones destruidas. La intimidad con Dios completamente bloqueada. Y un vacío que crecía con cada nuevo pecado. El sexo fuera del propósito de Dios no trae vida. Él trae la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física. Estoy hablando de la muerte del alma, de sensibilidad espiritual, de la llamada, del destino. Y cuanto más intentaba liberarme, más me hundía. La verdad, estaba perdiendo la guerra, hasta que algo pasó, algo que me hizo ver las verdaderas consecuencias de ese placer prohibido. Empezó en las fiestas. Una copa aquí, una copa allá, nada más. Yo lo controlaba. Fue solo un brindis, simplemente una forma de relajarse después del trabajo, de descansar con amigos. Me lo dije todo el tiempo. Y al principio parecía que era verdad. No ocurría todos los días, no alteraba mi rutina y no me hacía daño, o al menos eso creía. Me reí, bromeé, y nadie imaginó que en ese vaso había algo más que bebida. Había una legalidad, un pacto silencioso que se renueva con cada sorbo. No lo sabía, pero estaba abriendo una puerta espiritual. El alcohol no solo entró en mi cuerpo, entró en mi alma. El pecado sexual ya me estaba persiguiendo, pero el alcohol entró silenciosamente, como si fuera inofensivo. Él fue el lubricante de mi pecado. Cuando bebí, mi discernimiento desapareció. Lo que una vez parecía mal, ahora era simplemente divertido. Aquella mujer casada con la que nunca hablaba se volvió interesante después de unas copas. Aquel amanecer que debía ser de oración, se convirtió en noche. Y yo todavía pensaba que tenía el control. Pero era una mentira. Me estaban seduciendo, engañando. El alcohol me estaba desconectando de la realidad. Primero, me quitó mi sensibilidad espiritual. Entonces, mi vergüenza. Y por último, mi miedo. Empecé a disfrutar de esa sensación de libertad que traía el alcohol. Me hizo atrevida, sin filtros, sin conciencia. Y con esto, el pecado sexual se intensificó. Empecé a buscar compañía en los lugares equivocados, con las personas equivocadas. Los mensajes se volvieron más atrevidos.
las invitaciones, más frecuentes. Estuve casado, pero la bebida activó una versión de mí que no respetaba los convenios, que no respetaba a Dios. Me estaba convirtiendo en otro hombre, pero no un hombre fuerte, un hombre dominado. Así es como funciona la adicción espiritual. Comienza con pequeñas concesiones. Una copa de vino aquí, una cerveza en una barbacoa allá, y de repente estás bebiendo todos los días. Se justifica cada vez más, se esconde, se miente, se desvía. Empecé a esconder botellas, bebiendo solo. Usar el alcohol como escape cuando el pecado sexual me pesaba con culpa y desesperación. Porque es así. El demonio de la adicción trabaja en sintonía con el demonio de la lujuria. Uno te aleja de la conciencia, el otro te mantiene estancado en el barro. Fui a la iglesia, pero mi corazón ya no estaba allí. Los elogios no tenían sentido. La palabra parecía pesada. Comencé a evitar a los hermanos, a evitar conversaciones profundas, porque sabía que si alguien realmente me miraba, vería que mis ojos estaban vacíos, que había un espíritu operando detrás de esa sonrisa. El alcohol abrió la puerta a los espíritus que querían destruirme. Y lo sentí. Sentí como si algo me estuviera observando en las primeras horas de la mañana, que ya no estaba sola. Pero aún así, no me detuve, porque el placer mezclado con alcohol se convirtió en anestesia, y yo estaba completamente entumecido, hasta que algo empezó a cambiar, y no era algo ligero. Fue una señal, una noche diferente, una noche que selló el inicio de mi más profunda confrontación espiritual. No me di cuenta cuando todo realmente empezó a desmoronarse. Fue poco a poco, tan sutil que parecía normal. Primero, las peleas empezaron en casa. Pequeñas discusiones que antes se resolvían con conversación, ahora se convirtieron en tormentas. La paciencia que tenía con mi esposa desapareció. Ya no la volví a ver como antes. La culpa me hizo distante. El alcohol me volvió agresivo y frío. Y el pecado sexual, eso me hizo mirarla con desprecio, como si fuera el recordatorio de la vida que estaba traicionando. Y ella no lo sabía. Ella simplemente lo sintió. Sentí que algo estaba mal, que el hombre con el que se casó se estaba desvaneciendo. Las relaciones comenzaron a romperse. Los amigos de la fe comenzaron a alejarse. Los hermanos que caminaban conmigo dejaron de llamarme, de hablarme, de confiar en mí. Pensé que era envidia, juicio. Pero lo cierto es que el espíritu que me acompañaba ya destilaba oscuridad. Y donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Perdí las conexiones que Dios había puesto en mi vida para permitirme seguir adelante, y me estaba aislando. El aislamiento es siempre una trampa espiritual. Nos hace pensar que tenemos el control, cuando en realidad estamos en manos del enemigo. Mi rendimiento espiritual cayó como un rayo. Intenté orar, pero las palabras no salían. Leí la Biblia, pero era como leer un periódico viejo, frío, sin vida. En alabanza, mi corazón no se rompió. Vi a la gente conmovida, llorando, sintiendo la presencia, y yo estaba allí, vacía, muerto por dentro. Y aún así, insistió en aparentarlo. Continuó sirviendo. Él continuó ministrando. Él seguía sonriendo. Pero todo fue actuación, porque dentro ya me había ido. Ya no caminaba con Dios, solo hablaba de Él. Me volví emocionalmente inestable. El alcohol alimentó esto, lujuria reforzada. Estuve una hora riendo, llena de energía. El otro día, llorando en el baño, sin saber por qué. Empecé a tener insomnio, pesadillas, presión en el pecho durante la noche, ataques de ansiedad que surgieron de la nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Sabía lo que era. Sabía que era espiritual, pero me quedé sin fuerzas. La caída es siempre gradual. El enemigo es paciente. Él espera el momento adecuado para derribarte de una vez por todas. Mi cuerpo también empezó a sentirlo. La adicción tiene su precio. La mente acelerada, el cansancio constante, la memoria fallida. Pasaba días sin poder concentrarme. Las tareas sencillas se volvieron pesadas. Mi mirada estaba perdiendo su brillo. La energía del espíritu estaba siendo succionada. Y aún así, seguía diciéndome, todo está bajo control. La peor mentira que un hombre puede creer es esta, porque el desgaste de la adicción, del pecado sexual, del alcohol,
Es invisible al principio, pero cuando explota, es devastador. Y ahí, en ese momento, ya no sabía quién era. Lo único que quedó de mí fue un cascarón. Y esa cáscara estaba a punto de romperse, porque lo que estaba por venir sería el enfrentamiento que más temía. Rezaba, cantaba, iba a la iglesia, pero por dentro era un prisionero andante. La peor prisión es aquella que aprendes a disfrazar con una sonrisa. Sabía cómo comportarme como cristiano. Él sabía cuándo levantar las manos, cuándo cerrar los ojos, cuándo decir gloria a Dios en el momento oportuno. Yo sabía predicar, él sabía dar consejos, podía citar versículos de memoria como un loro espiritual, pero todo esto era una armadura podrida, porque detrás de la apariencia había un hombre encadenado al alcohol, los pecados sexuales, la pornografía, la masturbación. Fue como vivir dos vidas en un solo cuerpo. Durante el día, yo era el sirviente. Por la noche, yo era el esclavo. Yo caminaba con la Biblia en la mano, pero con el corazón contaminado. Hablé de liberación mientras todavía estaba en prisión. Las apariencias engañaban. Y lo más aterrador, me estaba engañando a mí mismo. Estaba convencido de que Dios me estaba usando, que la unción todavía estaba sobre mí. Pero lo que operaba en mí ya no era el Espíritu Santo. Era la costumbre, era la rutina. Fue automático. Mi altar fue destruido. Hablé de él, pero ya no oí su voz, porque el pecado todo lo sofocó. El pecado sexual silenció al espíritu, y el alcohol era el veneno que me impedía sentir. Comencé a vivir de recuerdos espirituales. Repetí los mismos testimonios de años atrás, porque ya no tenía nuevas experiencias con Dios. Los mensajes que preparé vinieron de mi mente, no de mi espíritu. Y cuanto más fingía, más pesado se volvía. La hipocresía espiritual es un grillete que te pones tú mismo. Me sentí sucia, indigna, pero no tuve el coraje de pedir ayuda, porque ¿cómo podríamos admitir que el hombre de Dios era adicto? ¿Cómo se puede confesar que el líder luchaba con pensamientos inmorales todos los días? El pecado sexual se convirtió en mi escondite. Cada vez que la culpa me aplastaba, me hundía más profundamente, porque el placer inmediato alivió el dolor, pero solo por unos segundos. Luego vino la vergüenza. Me sentí disgustado conmigo mismo. Tenía la sensación de que Dios me odiaba, que yo era un fraude, que mi lugar ya no estaba en el altar, estaba en la basura. Pero aún así, continué, porque el ciclo de la esclavitud espiritual es este. Cuanto más pecas, más quieres huir de Dios, y cuanto más huyes, más te detiene el enemigo. Beber me hizo más atrevido en carne y hueso. Y la carne, alimentada por el pecado sexual, gritaba más fuerte que mi conciencia. Me desperté sin recordar lo que había hecho. A veces ni siquiera sabía dónde estaba. Y sin embargo, el domingo, allí estaba yo, con corbata, con una Biblia bajo el brazo, dispuesta a fingir una vez más. La apariencia me protegió de la vergüenza, pero no del juicio. Sabía que el juicio se avecinaba. Y algo dentro de mí me decía que mi caída sería pública. Que Dios no me permita seguir en este engaño. Y tenía razón. Porque el día de la exposición estaba cada vez más cerca. Y cuando llegó, ya no había vuelta atrás. El punto más bajo no viene con ninguna advertencia. Te traga de repente, cuando crees que aún tienes algún control. En mi caso, llegó en forma de traición, vergüenza y desesperación. Recuerdo el día en que mi esposa se enteró de todo. No era solo la bebida, no era solo pornografía. Ella vio mensajes. Ella vio evidencia. Ella vio el verdadero hombre en que me había convertido. Y su mirada, esa mirada de decepción, de dolor, de incredulidad, era como un cuchillo clavado en mi pecho. Ella no gritó. Ella lloró en silencio. Y ese silencio era peor que cualquier grito, porque en ese momento vi que había perdido más que el respeto. Había perdido la confianza. La mujer que había estado orando por mí ahora me miraba como si fuera un extraño. Esa noche fue una de las peores de mi vida. Dormí en el suelo de la sala de estar, solo, con una botella en la mano y un corazón en pedazos. La vergüenza era insoportable, y como si fuera poco, los niños empezaron a darse cuenta. Comenzaron las preguntas, las miradas confundidas, el distanciamiento. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa.
Ese hombre que se suponía debía proteger y cuidar, ahora era el que causaba el dolor. Y aún así seguí bebiendo. Siguió cayendo. Porque el pecado sexual y la adicción al alcohol ya se habían apoderado completamente de mí. Ya no era yo. Yo era un rehén. Las peleas se hicieron frecuentes. En cualquier momento. Para cualquier cosa. Grité, rompí cosas, dije palabras que después ni siquiera recordé. Y cada crisis era otro paso en mi descenso al infierno emocional. Hubo un día que rompí todo en la casa. Pateaba puertas, golpeaba paredes y luego caía al suelo llorando como un bebé. El alcohol había destruido mi juicio. El pecado sexual había borrado mi dignidad y la presencia de Dios. Eso ya no estaba. Me sentí solo, abandonado. Como si me hubieran arrojado a un agujero oscuro sin salida. Intenté buscar ayuda, pero no tuve el coraje de confesar todo. ¿Cómo puedo mirar a un pastor y decir que fui adicto a la pornografía y al alcohol al mismo tiempo? ¿Cómo podría admitir que era adúltero en pensamiento y casi en acción? ¿Que fantaseaba? ¿Que me alimentaba de la inmoralidad? ¿Que mentía todos los días? Así que me quedé callado. Y el silencio me estaba matando por dentro, porque cuanto más me escondía, más me pudría. Empecé a pensar en desaparecer. La idea de desaparecer parecía una solución. Irse, abandonarlo todo, dejar que mi familia siga adelante sin mí. Porque a mi modo de ver yo era el problema. Nadie confiaba más en mí. Perdí el ministerio, perdí amigos, perdí el respeto y estaba a punto de perder a mi familia. Hubo un día que me miré al espejo y no me reconocí. Mis ojos estaban hundidos y apagados, el rostro envejecido, el alma agotada. Y allí, en ese baño, me pregunté si todavía había esperanza para mí, porque el peso de la vergüenza era tan grande que dolía respirar. Y fue en ese momento, en esa desesperación total, que algo sobrenatural comenzó a suceder. No había luz. No fue lindo. Fue el comienzo del enfrentamiento con el mundo espiritual y con el infierno mismo. Una noche me desmayé, pero no fue un simple desmayo, no fue solo una borrachera. Esa noche fue el punto de ruptura entre lo natural y lo espiritual. Estaba borracho, sí. Hubo pecado, sí. Pero lo que ocurrió allí no fue físico, fue espiritual. Fui arrancado de mi realidad y llevado a un lugar que las palabras humanas no pueden explicar completamente. Fue como si hubiera muerto, pero sin estar muerto. Yo estaba consciente. Yo vi, yo escuché, lo sentí, y lo que vi dejó una impresión duradera en mí. Era un lugar oscuro, pero no era una oscuridad cualquiera. Era una oscuridad viviente, como si tuviera voluntad propia. Una atmósfera pesada, densa y sofocante. No había luz, no había paz. Solo se oían gritos. Gritos de dolor, de desesperación, de agonía. Voces que clamaban por misericordia, pero no recibían respuesta. Almas que se retorcían como si sus propios cuerpos estuvieran siendo quemados y reconstruidos en un ciclo interminable de sufrimiento. Fue un tormento eterno. Y entre esas voces reconocí algunas. Hombres que, como yo, se habían escondido detrás de posiciones religiosas. Personas que jugaron con el pecado sexual. Quien se burló de la santidad. Personas que, como yo, creían ser lo suficientemente inteligentes como para engañar a todos, excepto a la eternidad. Olí el olor de la condenación, y ese olor era algo que nunca había olido antes. Era como azufre, carne quemada, sangre vieja y algo más. Algo que no se podía explicar. Era el olor de la ausencia total de Dios. Sentí el peso de la ira divina, el juicio sobre las vidas que eligieron el placer por encima de la presencia. La adicción al alcohol me llevó allí. Pero no era solo él. Era lujuria, era pornografía, fue adulterio en el corazón, fue una desobediencia constante, incluso después de tantas advertencias. Sabía que estaba equivocado, pero continué. Y allí comprendí que el infierno es el destino de quienes saben, pero ignoran. Lo más aterrador fue que sentí que algo me tiraba, como si aquellas cadenas espirituales que me ataban aquí en la tierra estuvieran ahora tratando de arrastrarme lejos de una vez por todas. Vi un valle de hombres en posición fetal, gimiendo, gritando. Hombres que fueron líderes, padres, esposos, ministros, todos con rostros deformados por el tormento, por las elecciones, por el rechazo de la santidad.
Vi que uno de ellos me miraba. No habló, pero sus ojos lo decían todo. Aún puedes irte. Yo no puedo. Fue en ese momento cuando se escuchó una voz firme pero misericordiosa, una voz que conocía. No vino con un grito, él vino con autoridad. Y él dijo: te traje aquí porque aún tienes tiempo, regresa, y díselo a los demás. Me desperté con un susto, jadeo, mojado de sudor, enorme. Sabía que no había sido un sueño, fue real. Dios me había arrancado y me había llevado a las puertas del infierno para ver lo que me esperaba si continuaba. A partir de ese momento comenzó una batalla. No fue fácil, no fue instantáneo, pero fue el comienzo de mi regreso y la mayor guerra espiritual de mi vida. Te enseñé esto porque aún hay tiempo. Regresa y cuéntaselo a los demás. Estas palabras resonaron dentro de mí como un trueno espiritual. No eran solo frases, eran decretos, eran órdenes del cielo. La voz de Dios atravesó la oscuridad de mi alma como una espada afilada. Estaba temblando. Lloré. Mi mente trataba de comprender lo que acababa de ocurrir, pero mi espíritu ya lo sabía. Había sido visitado por la misericordia, por última vez. Esa fue la advertencia final. Dios me dio la oportunidad que muchos no tienen, y la responsabilidad que Él puso sobre mí fue clara: regresar, para advertir, gritar. Denuncio el infierno que me sedujo y casi me traga. En los días que siguieron ya no pude vivir de la misma manera. Las canciones que solía escuchar ya no me resultaban divertidas. La charla sucia me dio náuseas. Las bebidas que una vez fueron mi refugio ahora sabían a muerte. La pornografía, que había alimentado mi carne durante tanto tiempo, se había convertido en un veneno que ya no podía soportar mirar. No solo lo lamenté, me sentí avergonzado. El temor de Dios cayó sobre mí con un peso que aplastó el orgullo y quebrantó la terquedad. Me di cuenta que ya no podía fingir más, que ya no podía negociar con el pecado, que ya no era posible jugar con gracia. Dios me había rescatado del borde del abismo, y ahora tenía que tomar una decisión. O regresaba completamente, o me absorbía por completo. Pero el llamado a regresar no fue suave, no fue sencillo, fue doloroso, porque lo primero que me dijo el Espíritu Santo fue enfrentar mis verdades, pedir perdón, confesar, para reparar. No se trataba solo de dejar de pecar, fue afrontar las consecuencias de lo que hice mientras estaba en pecado, fue mirar a mi esposa a los ojos y decirle: traicioné tu confianza, fue arrodillarme ante mis hijos y pedirles perdón. Era para buscar a mis hermanos en Cristo y confesar mis faltas, fue llamar a mi pastor y decirle: no soy el hombre que todos piensan que soy. Y eso, para alguien dominado por el orgullo espiritual, es como morir por dentro. Pero entendí que la humillación es el camino hacia la restauración, que Dios solo sana lo que tenemos el coraje de exponer. Cada paso atrás era una confrontación, una prueba. El infierno no quería dejarme ir. Los demonios que se habían alimentado de mi carne durante años ahora rugían de rabia. Sentí opresión por la noche, pesadillas pesadas, ataques de pánico, pero también comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: la presencia de Dios. Débil al principio, casi imperceptible, pero real. Sabía que Él estaba allí, mirándome, sosteniéndome, esperando mi siguiente paso. Comencé a ayunar, no por obligación, sino por supervivencia. Comencé a orar no con palabras bonitas, sino con gemidos del alma. La Biblia me habló nuevamente, y las lágrimas empezaron a rodar de nuevo. Yo estaba regresando, pero aún quedaba mucho por romper, mucho por renunciar, mucho por superar, porque el camino hacia la liberación es estrecho y lleno de espinas, y yo sabía que la guerra apenas comenzaba. El proceso de liberación fue una guerra. No es una guerra simbólica ni una bonita metáfora para contar una historia. Fue una guerra espiritual real, intensa y sangrienta. Y, a menudo, solo. Después de esa experiencia sobrenatural, supe que nunca podría volver a ser quien era. Pero abandonar la adicción al alcohol y el pecado sexual no fue como apretar un interruptor. Fue como sacarme unas garras clavadas en el alma.
Los demonios que se habían alimentado de mi debilidad durante años no querían soltarme. Y reaccionaron. Comencé a ayunar no por religiosidad, sino por desesperación. Ayunos largos. A veces 3 días, a veces 7. Sin preocuparme por el cuerpo, pero enfocado en una cosa: sobrevivir espiritualmente. Cada día de ayuno era una confrontación con los vicios. Mi cuerpo gritaba por alcohol. Mi mente pedía las imágenes que me esclavizaban. Pero mi alma gemía por la presencia de Dios. Comencé a orar en las primeras horas de la mañana. De rodillas, llanto, confesando, desgarrando el corazón delante del Señor. Él oró en lenguas. Oré con la Biblia abierta. Oró sin palabras, solo lágrimas. Porque hay momentos en que el dolor es tan profundo que ni siquiera puedes hablar. Y fue en este ambiente de guerra que empezaron a surgir pequeñas victorias. Recuerdo el primer fin de semana en el que me negué a tomar una copa, aunque mis amigos se burlaban de mí. Recuerdo la primera noche que dormí sin tener que escaparme a la pornografía. Recuerdo el primer servicio donde sentí la presencia de Dios después de años de vivir en piloto automático. Fueron pequeñas victorias, pero cada una fue como una piedra en el altar de mi reconstrucción. Comencé a cambiar todo a mi alrededor. He eliminado contactos, abandoné grupos, cambié mi celular, cambié la ruta que tomé para volver a casa, solo para no pasar cerca de bares. Corté amistades tóxicas. Incluso me distancié de las personas en la iglesia que hablaban sucio y me miraban con malicia. No pude darle ningún espacio. Yo estaba en guerra. Mi habitación se convirtió en un campo de batalla. Con cada oración sentí resistencia. La atmósfera estaba pesada. El sueño desapareció. Aparecieron pesadillas. Voces me acusaron. Pero me resistí. Porque sabía que el diablo no libera fácilmente a quienes tiene presos durante tanto tiempo. Leí la palabra en voz alta, como si declarara una sentencia contra el infierno. Repetía versículos como armas. Mayor es el que está en mí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cada día era una nueva oportunidad para matar a la vieja criatura que aún intentaba respirar. Comencé a escuchar testimonios de otros exadictos. Esto me fortaleció. Saber que alguien ganó me dio combustible para seguir adelante. Y poco a poco, Dios fue reconstruyendo el altar de mi vida. Todavía no fue fácil. Todavía había tentaciones. Todavía había recaídas mentales. Pero ahora tenía conciencia, tenía vigilancia, tenía sed de santidad. Y, sobre todo, estaba convencida de que Dios estaba conmigo, paso a paso. Ya no era simplemente alguien que intentaba dejar de pecar. Yo era un guerrero que estaba siendo entrenado en el campo de batalla. Porque el objetivo no era solo liberarme, era transformarme en un instrumento de liberación para otros. Y esa misión apenas comenzaba. Hoy ya no soy un esclavo. Yo sirvo a aquel que me rescató de la muerte. Pero no penséis que esta frase viene de un lugar de orgullo, o de alguien que ganó fácilmente. Esta declaración nació de la tierra, del polvo, de las cenizas. Se construyó con lágrimas, ayunos, confesiones dolorosas y muchas noches de insomnio luchando contra las voces que decían: no lo lograrás, ya perdiste. Pero Dios, oh Dios, me sostuvo. Y hoy todo cambió. Murió aquel hombre preso de los vicios, destruido por el alcohol, dominado por los pecados sexuales, que fingía ser quien no era. Y en su lugar nació un sirviente, un hijo restaurado. No es perfecto pero limpio, no inmaculado, pero gratis. Mi hogar hoy es un lugar de paz. Donde antes había gritos, ahora hay oración. Donde antes había desconfianza, ahora hay diálogo. La mujer que casi pierdo está a mi lado, y no por mérito mío, sino por gracia, porque ella veía el milagro suceder día tras día. Ella vio la transformación, no en palabras, sino en acciones. Los niños que una vez me miraban con miedo, hoy me abrazan con confianza. Hoy puedo mirarlos a los ojos y decirles: papá cayó, pero Jesús se levantó. Y eso vale más que cualquier predicación. Mi altar ha sido reconstruido. No el altar del púlpito, del micrófono, pero el altar en la habitación, el secreto. Hoy me despierto con hambre de la palabra. Hoy cuando oro, siento la presencia. Siento el quebrantamiento que he estado extrañando por tanto tiempo.
Y cada vez que Dios me habla, lloro como un niño, porque sé de dónde me sacó, sé lo que cuesta restaurarlo. No fueron solo los pecados los que fueron rotos, fue una identidad de vuelta. El hombre que una vez vivió en la duplicidad, hoy camina en la verdad. Todavía tengo la tentación, todavía tengo que mantenerme alerta, pero ahora tengo herramientas, tengo armas espirituales y sobre todo, tengo miedo. El ministerio que una vez se derrumbó por mi hipocresía, Dios lo está reconstruyendo con fundamentos de verdad, no con un escenario, sino con un propósito, no con imagen, sino con esencia, porque ahora, cuando hablo de liberación, no hablo como alguien que ha estudiado el tema. Hablo como alguien que fue arrastrado del infierno por la mano de Dios mismo. Hablo con la autoridad de alguien que ha visto las cadenas, sentido el peso, se ha enfrentado a los demonios. Y era gratis. Por eso hoy, cada vez que veo a alguien esclavizado por el alcohol, la pornografía, el adulterio, mi corazón arde. Porque sé que hay una salida. Porque soy prueba viviente de que Jesús todavía libera. Todavía se restaura. Todavía se transforma. Y con temor digo, no puedo permanecer callado. Lo que Él hizo en mí necesita llegar a otros. Esta transformación no fue solo para mí, fue para mi generación. Fue para cada hombre que llora en secreto después de caer una vez más. Fue para cada mujer que ora por un marido perdido. Fue para cada joven que piensa que no hay salida. Y estoy aquí, de pie, no porque sea fuerte, sino porque he sido perdonado. Porque yo fui criado, porque me llamaron. Y ahora, más que nunca, necesito contaros lo que viene a continuación. Si esta historia te habló, si en algún momento de este video te viste en mis palabras, en mi dolor, en mis caídas, entonces esto no es solo una coincidencia. Dios te está llamando. Y ahora es tu turno de tomar una decisión. Comente a continuación, pública y proféticamente. Hoy, día, elijo la liberación en el nombre de Jesús. Declara esto con fe. Escribe en los comentarios como un acto de guerra contra la adicción, contra el pecado, contra las cadenas espirituales que te han retenido hasta hoy. Si todavía tienes bebidas en casa, levántate ahora. Tíralo a la basura. Da ese paso. No lo pienses dos veces. Comienza tu liberación con una actitud concreta. El infierno se perdió cuando elegiste ver este video hasta el final. Ahora sigue adelante con tu decisión. Suscríbete al canal ahora mismo. Aquí encontrarás no solo historias como la mía, sino herramientas espirituales, palabras de confrontación y consuelo, oraciones específicas de liberación y contenido que apoyará tu caminar. Este canal es un lugar de guerra y restauración. Deja tu me gusta si has llegado hasta aquí. Esto ayuda a difundir este video a más personas que están experimentando lo que usted experimentó o aún está experimentando. Y no os vayáis sin ver el siguiente video que aparece aquí en pantalla. Él es la continuación de ese viaje. Y creo que Dios todavía te hablará mucho a través de él. Vete ahora y recuerda, tú también puedes ser liberado.